La historia de Barrabás, desde sus comienzos hasta su final según la Biblia y la Iglesia Católica. Barrabás es uno de los personajes más complejos y controvertidos de los Evangelios. Aunque no se le dedica mucho espacio en los textos sagrados, su presencia en los relatos de la pasión de Cristo y su relación con la condena de Jesús lo convierten en una figura clave en la narrativa de la salvación. La historia de Barrabás ofrece una reflexión sobre la justicia, la misericordia, el perdón y el libre albedrío, y su contraste con Jesús resalta temas profundos de la moralidad humana y la divina. ¿Quién era Barrabás? Según los Evangelios, Barrabás era un prisionero condenado en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilato, el procurador romano. A diferencia de muchos otros personajes bíblicos, Barrabás no es descrito en profundidad, pero lo que sabemos de él proviene principalmente de los relatos del juicio de Jesús. En Mateo 27, 16-17, se nos dice que Barrabás era un notorio preso y, según Marcos 15:7, que había cometido asesinato durante una rebelión. En Lucas 23:19, también se menciona que era un sedicioso, es decir, alguien que había intentado derrocar al orden romano, lo que lo convertía en un enemigo del régimen imperial. Barrabás era, por lo tanto, un hombre involucrado en actividades violentas, un líder de rebeliones, tal vez un guerrillero o un ladrón que se rebelaba contra la ocupación romana en Judea. Su nombre, que significa Hijo del Padre, puede ser interpretado simbólicamente, ya que su figura se presenta como un contraste con Jesús, quien también es el Hijo del Padre. Mientras Jesús representa la justicia, la paz y la misericordia, Barrabás es un hombre que representa el caos, la violencia y la insurrección. Barrabás en el juicio de Jesús. El episodio más significativo de la historia de Barrabás es su liberación en lugar de Jesús durante el juicio ante Poncio Pilato, un momento fundamental en los Evangelios. Cada año, durante la festividad de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de liberar a un prisionero como muestra de clemencia hacia el pueblo judío. Los líderes religiosos, al ver que Pilato no hallaba culpa en Jesús, utilizaron esta tradición para presionar al procurador para que liberara a Barrabás, quien estaba encarcelado por crímenes graves. Según Mateo 27, 15-17, Marcos 15, 6-8, Lucas 23, 17, y Juan 18, 39-40, Pilato ofreció al pueblo la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, esperando que la multitud eligiera al inocente. Sin embargo, incitada por los principales sacerdotes, la multitud eligió liberar a Barrabás y pedir la crucifixión de Jesús. Pilato, a pesar de no encontrar culpa en Jesús, cedió ante la presión popular y ordenó la liberación de Barrabás. Este episodio resalta la contradicción entre la justicia humana y la voluntad divina. Jesús, el inocente, es condenado a morir en la cruz, mientras que Barrabás, un criminal, es liberado. La decisión de la multitud de liberar a Barrabás refleja un tema central del cristianismo: la humanidad elige el mal o lo imperfecto, mientras que Dios, a través de su Hijo, escoge el sacrificio y la salvación. El simbolismo de la liberación de Barrabás. La figura de Barrabás ha sido interpretada de diversas maneras en la teología cristiana. En muchos sentidos, su liberación representa la elección del pecado, del mal y de la rebelión, mientras que la crucifixión de Jesús simboliza la opción divina por el sacrificio, la misericordia y la redención. Barrabás, por lo tanto, actúa como un símbolo de la humanidad caída, que escoge el pecado sobre la salvación, y muestra cómo la gracia de Dios se extiende incluso a aquellos que son responsables de injusticias graves. En términos teológicos, algunos padres de la Iglesia, como San Agustín y San Juan Crisóstomo, vieron en Barrabás una figura del ser humano, esclavo del pecado, que es liberado no por sus méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Mientras Barrabás es liberado por la voluntad de la multitud, los cristianos creen que todos los hombres, representados por Barrabás, son liberados del pecado y la muerte a través de la muerte de Jesús en la cruz. El contraste entre Barrabás y Jesús. El contraste entre Barrabás y Jesús es clave para entender el significado de la redención cristiana. Mientras Barrabás representa la rebelión, la violencia y la destrucción, Jesús, el Hijo de Dios, es el pacificador, el que vino a dar su vida por la salvación del mundo. Barrabás, un hombre culpable de crímenes, recibe la libertad que no merece, mientras que Jesús, el Cordero de Dios, quien no tiene culpa, es condenado a morir.
Este intercambio injusto refleja el misterio de la salvación cristiana, la gracia de Dios, que es ofrecida a los pecadores no por sus méritos, sino por el sacrificio de Cristo. Juan 18, 39-40, pero tenéis costumbre de que os suelte uno por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al Rey de los judíos? Entonces, todos gritaron diciendo, no a este, sino a Barrabás. Este versículo resalta la decisión de la multitud de liberar a un criminal en lugar de al Hijo de Dios. Es un acto de ignorancia y ceguera espiritual, ya que la gente eligió la rebelión y la violencia sobre la paz y la salvación. El final de Barrabás. Después de ser liberado, la Biblia no ofrece más detalles sobre la vida de Barrabás. No se sabe si continuó con sus actividades criminales, si se arrepintió de sus acciones o si siguió un camino diferente. Sin embargo, la ausencia de más información sobre su destino puede ser interpretada como un símbolo de la humanidad que tiene la opción de cambiar, de tomar la gracia de Dios o de seguir su propio camino. La falta de detalles sobre su vida posterior también puede reflejar la indiferencia de la historia hacia aquellos que rechazan la salvación, pero al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad del arrepentimiento y la redención. Reflexión final, la lección de Barrabás. La historia de Barrabás es una poderosa enseñanza sobre la naturaleza del pecado, la gracia y la elección humana. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús muestran cómo la humanidad a menudo opta por el mal, por lo que es fácil y temporal, en lugar de abrazar la verdad, la justicia y la paz. Sin embargo, la cruz de Jesús no solo representa su sacrificio por el perdón de los pecados de aquellos que lo rechazaron, sino que también resalta la posibilidad de redención incluso para aquellos más perdidos. La Iglesia Católica enseña que todos los hombres, como Barrabás, son culpables de pecado y merecen la condena, pero son redimidos solo por el sacrificio de Cristo. Esta lección es un recordatorio de que, a pesar de la tentación de seguir la multitud o elegir lo fácil, el camino hacia la salvación requiere abrazar la verdad, arrepentirse de los pecados y seguir a Cristo. Barrabás, al ser liberado injustamente, también representa a toda la humanidad que, a través de la muerte de Jesús, recibe la oportunidad de ser liberada del pecado y encontrar la vida eterna. Versículos clave. Mateo 27, 15-17, y en el festival de la Pascua el gobernador acostumbraba soltar un prisionero, ¿a quien queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Marcos 15, 6-8. Por la fiesta le solía soltar uno de los prisioneros. Y el pueblo clamó, pidiendo que le soltase a Barrabás. Juan 18, 39-40, ¿queréis que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos gritaron diciendo, no a este, sino a Barrabás.